es totalmente bienvenidos, hermanos. En este sentido, Ernesto, permíteme, Ernesto, sí, una palabrita, sí. Para Alba también. En el libro, ¿cómo inicia el párrafo? Inicia con el loto, la flor sagrada de los indios. Ok, gracias. Entonces, ¿En qué página es, Dulce? 118. No, a Dulce para anotarlo y aquí se... Déjame, lo estoy buscando. Ok, gracias. Cuando lo encuentran lo dicen, por favor. Esto lo digo porque Ernesto sigue una traducción que él ha hecho, ¿verdad? Del inglés. La que tenemos no es muy confiable, pero es la que seguimos. Entonces, él va a estar hablando y vas a escuchar las cosas cambiadas o diferentes. Entonces, ahí nos vamos acomodando con él porque él va por ejemplo, a leer la mitad de un párrafo o donde hay un punto y aparte, y luego él nos va a dar explicación de referencias que hay aquí o de nombres o cosas que se nombran aquí, ¿verdad? Entonces, para tratar de seguirlo, ponemos atención a alguna palabra u otra que menciona él. Por ejemplo, aquí en el primero se va a mencionar el Bhagavad Gita y podemos ubicarnos en dónde va él, porque él va a hacer su explicación con la traducción que él hace. Gracias, Ernesto. Adelante. Hermano, a la orden. En la última sección estuvimos analizando el demiurgo, el movedor de las aguas, Narayana. Vimos una hermosa cosmogonía hindú comparada con la cosmogonía egipcia y después con las hebreas, que todo de acuerdo, el Bhagavan, etc. Y ahora nos quedamos en ese simbolismo tan místico de Oriente que es la flor del loto, el lirio. El loto, la flor sagrada de los egipcios, así como de los hindúes. Es el símbolo de Horus, como lo es de Brahma, o sea, lo que son los logos creadores. Esta flor que significa flor y fruto a la vez. Su nombre significa Nucifer, en términos más científicos. Nucifer, que es el portador de nueces, el loto, dicen los occidentales, en la escala de taxonómica de Linneo. La flor sagrada de los egipcios, algunos solo, bueno, el loto tiene bastantes peculiaridades que vamos a estar analizando. Dicen que algunos solo se abren en la noche. La flor no expande sus pétalos en la noche cuando el sol se oculta y muestran su belleza y fragancia. Pero hay otros que es lo contrario, que están dentro del agua y cuando sale el sol salen a recibir ese sol, ese espíritu, ese atma, esos rayos que dan vida. La flor sagrada de los egipcios, muchos simbolismos en todas partes, así como de los hindúes. Es el símbolo del dios Horus, hijo de Isis y Osiris, que después venga su padre, porque aquel lo despedazó Tifón, y después con Isis lo van recolectando y lo van formando su padre, el Osiris glorificado. Horus es el símbolo de los dioses solares, como es Jesús, como es en los persas, como en todas partes, dioses solares, y es la resurrección, como Hércules, que viaja al Hades, y por 3 días desciende igual que Jesús, y después muere otra vez. Y viene henchido de victoria con un cuerpo glorificado, el cuerpo astral ya sublimado, ¿no? Es el símbolo de Horus, o como dicen en otra parte, es la sombra del Buda, que es el doble astral de Buda, que está en una caverna misteriosa y que un chino hizo muchas plegarias para ver esa sombra del Buda misterioso. El loto es el símbolo de Horus, como lo es del gran creador Brahma, que lo estuvimos analizando en la última sección. Brahma, el creador, no es el Dios Supremo, es para Brahma, la seidad, el Ensof. No se encuentra esta flor, no se encuentra en ningún templo de Tíbet o Nepal sin ella. Qué increíble, todos estos templos veneran ese símbolo, ese emblema de esa flor de loto en el Tíbet y en Nepal. Y ahí está la hermana de Tsongkhapa, crea el Tíbet, una avatar de Buda. Y el significado de este símbolo, de esta flor, es extremadamente sugestivo, extremadamente, se lo dice ella. Ahora vamos con Occidente, la ramita de lirios, colocada en la mano del arcángel Gabriel, que le ofrece a la Virgen María en los cuadros, las representaciones de la Anunciación, tienen en su simbolismo esotérico oculto precisamente el mismo significado. Vamos a Oriente, los lirios, vemos eso muy, María llena de gracia, Señor es contigo, le dice que el fruto de tu vientre Jesús, le está anunciando que va a engendrar a un Salvador, a un Redentor, y el Gabriel primero hace esa introducción a María, y a José también le dice después que en sueños, y le ofrece a María en los cuadros de esta anunciación
tienen en su significado esotérico precisamente el mismo significado. Interesante, no es el lirio. En otra parte, ella va a estudiar más el caso de la fecundación de la Virgen María en este libro. Ella nos dice que se usó un procedimiento secreto llamado el draconteo etéreo. Esta es una parte de Isis. Había un anciano que era muy sabio y muy santo y ya iba a perecer su cuerpo físico y tenía que dejar su semilla para continuar esa misión tan grande. Entonces, esta es una técnica secreta, draconteo etéreo, para embarazar a la Virgen María o a otras vírgenes, como la mamá de Buda o la Mahadeva de Krishna. Consiste esta técnica en usar conscientemente el cuerpo astral, el Linkacharita, que todos usamos inconscientemente en la noche, y por la noche ir a fecundar a la Virgen usando el cuerpo astral. Es una explicación más científica, más oculta, no usando el cuerpo físico, en este caso. Esto es lo mismo, pero antes que esto ocurriera, tenía que ser concienciado con la Virgen, si iba a estar de acuerdo con esto. Si decía que no, era no. En el caso se le explicó que era una gran misión que César iba a tener, que es que estamos analizando al principio, que el hermano hablaba de Jesús, que él sí existió, claro que sí, es lo mejor que hay en toda la Biblia, es Jesús de Nazaret. Y a pesar de que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son sinópticos, han sido manipulados, pero todavía resplandece algo de ese sol, de ese Cristo que ilumina todo el resto de la Biblia, que es bastante oscura, que es bastante sombría. En este caso, como lo hemos analizado muchas veces, el Antiguo Testamento es un libro totalmente demoníaco. Ahí usted mira a Jehová, Jehová es un diablo, pues pide sangre, pide pacto, sacrificios de animales humanos, manda plagas a Egipto. Engañó y pactó al pueblo de Israel para volverlos genocidas. Saúl mató 1000 personas, David a 10.000 seres humanos en honor a ese Jehová. Bueno, entonces eso ocurrió en el concilio de Nicea, que estaban hablando más o menos. Estaba Constantino, que tuvo un sueño, dice él, le apareció la cruz. Y hoc signo venci, bajo este signo vencerás. Había revueltas internas, entonces él usó la cruz por el sueño que tuvo y venció, y por eso se hizo cristiano y dejó el paganismo. En el año del concilio de Nicea, eso lo explica ya más profundamente en el tomo 3 de este libro, que es dedicado a la teología y a la magia y a la ciencia comparada. Jesús de Nazaret, entonces lo más correcto que hay, bueno, Jesús se fue aniquilado porque él conocía el verdadero Dios que está dentro de nosotros. No es Jehová, no es Yahvé, no es Alá, está dentro de nosotros, es un espíritu lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad y hermandad. Nada que ver con el Antiguo Testamento ni con los árabes, que son guerra, lucha por todas partes, ¿no? Pues tienen una sangre maldita. Los hijos de Abraham, Ismael y Samael. Ismael y el otro, Jacob, Israel se llama el otro. Entonces Jesús se opuso, como él estuvo en el Tíbet, estuvo en Nepal, estuvo en Persia, en las escuelas griegas incluso. Él se opuso al holocausto, que era, si uno hacía pecados, tenía que matar un animal y llevárselo a los fariseos del templo, a los levíticos, para que ellos se lo iban a comer. Como ellos no trabajaban, vivían las demás personas. Y así ellos inventaron esa expiación, que para perdonar pecado había que matar a un pobre animal y con la sangre. Qué horrible. Eso es satanismo, entre comillas. Ese es el verdadero satanismo, que es el culto a Jehová. Bueno, estamos con la anunciación de María, de Jesús, de la técnica secreta, el draconteo etéreo, cómo quedó embarazada la Virgen. Y lo mismo pasó después con la mamá de Buda, que fue con un elefante, Ganesha, que la bendijo en un sueño. Es el mismo procedimiento del draconteo etéreo. Solo ella nos da estas explicaciones que son tan interesantes que se nota que son verdaderas, porque la verdad se siente, no solo al leerla o al escucharla. La ramita de los lirios colocada en la mano del arcángel Gabriel se le ofrece a la Virgen María en los cuadros de la Anunciación. Tienen en su simbolismo esotérico precisamente el mismo significado que vamos a tratar de desentrañar. El loto es el emblema del poder productivo de la naturaleza. Ya vamos a entrar en el tema, poder productivo de la naturaleza, el emblema. Remitimos al lector a las obras de Sir William Jones en sus disertaciones relacionadas con Asia. ¿Quién era Sir William Jones? Nació en Londres en 1746, era un lingüista, investigador de la antigua India, célebre en particular por su redescubrimiento de la familia de lenguas indoeuropeas, que las lenguas europeas eran hijas del sánscrito. Él lo descubrió por la lingüista, por la gramática. Este era un filólogo, antropólogo, historiador, botánico, traductor de sánscrito y del persa. La gente no había televisor, se dedicaba más al estudio antes, ¿no? Para los hindúes, el loto, ahora vamos a la India, ¿no? Es el emblema del poder productivo de la naturaleza que estamos analizando, es el poder productivo a través de la agencia del fuego, que el fuego es el espíritu, es el sol que está arriba, y el agua que está abajo, que cae, que es espíritu y materia, la unión de ambos. Ya vimos a los cristianos, Gabriel, a los Horus, ahora a los hindúes, es un emblema, es un conjunto de símbolos, como el sello de la sociedad, que tiene muchos símbolos, tiene la esvástica, tiene
el hexaedro, el Ouroboros, que se come a sí mismo la serpiente la cola, y el aún ahí arriba. Es un emblema este loto, conjunto de símbolos que representan el poder productivo de la madre tierra, de la naturaleza. ¿A través de quiénes? De la agencia que ejecuta la acción, el fuego y el agua, que cada uno representa el espíritu y el otro la materia, el agua. La luna nos dio el océano. Esto de otra parte está en la doctrina secreta, que nuestro océano no es nuestro, esta tierra, sino que vino de la luna. Cuando murió y se destruyó por un apocalipsis lunar, estallaron todos los volcanes y por eso se quemó la luna, pero tiene ese color ceniciento, de ceniza, ¿no? Entonces, como no había gravedad, el agua de los océanos se perdió y se fue por atracción al cuerpo más cercano, que era la Tierra, y absorbió todo ese océano, esa agua que tenemos, esa bendita agua, como le explica otra parte ella en la doctrina secreta. Dice un verso del Bhagavad Gita que estaba dando el hermano, un libro, como decían, de que uno lo lee un día, mira una cosa, lo lee después un año, encuentra otra, y así sucesivamente, de acuerdo a la evolución espiritual que tenemos, porque todo cambia, como decía Heráclito, ¿no? Todo cambia. Dice un verso del Bhagavad Gita quiere decir canto del Señor, Gita es canto y Bhagavad es el canto del Señor, el libro sagrado de los hindúes, dice el eterno, Deva Brahma, el creador, entronizado en ti, sobre el loto. Así da la explicación. Símbolo. Eterno, el eterno es para Brahma, es la seidad. Veo a Brahma, el creador, ya vimos que era el demiurgo, entronizado o mezclado en ti, sobre la flor de loto. En el PDF dice algo parecido. Oh eterno, entronizado en ti, veo al creador Brahma sobre el loto. La cuestión es el loto, que está sobre el loto, lo que es en esta parte. Mezclado en ti el loto. Y Sir William Jones muestra, esto es importante, una explicación física, científica, y Sir William Jones muestra que las semillas del loto contienen, 2 puntos, incluso antes de germinar, hojas perfectamente formadas. La semilla tiene hojas perfectamente formadas en miniatura, que ves en el microscopio. Las formas en miniatura de lo que un día, como plantas perfeccionadas, llegarán a ser. Interesante esa explicación de William Jones. O además del simbolismo del agua, del lodo, que ya lo vamos a estar analizando, el aire y el sol arriba del loto, también en las semillas, que incluso se dice que estas semillas pueden durar 1000 años en el medio ambiente y se pueden fecundar después de 1000 años, increíblemente estas semillas. Lo ha comprobado la ciencia sobre esa semilla del loto, también se come, dicen que es muy nutritiva. O sea, vamos a la semilla, que antes de germinar se observen la semilla, hojas perfectamente formadas, increíble, ¿no? Las formas en miniatura de lo que un día, como plantas perfeccionadas, este loto llegará a ser. O como dice el autor de la religión pagana, la naturaleza nos da así un espécimen, una muestra de la preformación de sus producciones. Interesante, ¿no? Lo que dice él, muestra un espécimen en el loto de la preformación, antes de la formación de sus producciones. O sea, ya tienen ese arquetipo, ya tienen este plan. Añadiendo además lo siguiente, que las semillas de todas las plantas fonógamas, que en esta representa el loto, que llevan flores propiamente dichas, contienen un embrión en sus semillas de plántula ya formado en el embrión todo esto. Lo que dice las plantas fonógamas son plantas vasculares que producen semillas. Bueno, el loto, que llevan flores propiamente dichas, contienen en su embrión, o sea, en su semilla, una plántula, que la plántula es una parte de la planta en sus primeros estadios de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas. Esa es la plántula, ya lo tiene preformado el loto en su semilla. Esto lo dice el doctor Gross en la página 195. En la semilla está el embrión. Interesante explicación occidental. Ya vimos Egipto, los cristianos, ahora vamos con los budistas, vamos a Oriente ahora. Para los budistas, volviendo con el loto, que es el leitmotiv de este estudio, tiene el mismo significado para los budistas. Mahamaya o Mahadeva, que es la mamá de Buda, que se casó con el rey Sudovana. Esa es una historia muy hermosa, en otra parte la explica mejor. Mahamaya, que más es grande, Mahadeva, la gran diosa, es la inmaculada madre de Gautama Buda. En su simbolismo esotérico es el espacio, que es inmaculado, que produce todas las cosas sin necesidad de fecundación. Produce los soles, las galaxias, los planetas, las lunas, humanos, animales, etcétera, solamente con una misteriosa niebla ígnea que después se va a desarrollar más. Mahamaya o Mahadeva, la madre de Gautama Buda, Gautama Siddhartha, Buda que es iluminado, el Sakyamuni, dice que el nacimiento de su hijo le fue anunciado por Bodhisattva, el espíritu de Buda, se le anunció, que apareció junto a su lecho con una flor de loto en la mano. La misma historia del arcángel, ¿no? De Gabriel. El nacimiento de su hijo fue anunciado, bueno, dice por la noche,
ella tuvo un sueño, dice la tradición, ella soñaba con un elefante blanco, que era Ganesha, que es el dios de la sabiduría, y la bendecía, como a María, ¿no? Usando este procedimiento secreto de raconteo etéreo. Así quedó embarazada inmaculadamente la mamá de Buda. Por este Bodhisattva, que este es el liberador de la humanidad. O sea, qué epíteto más hermoso. Es un liberador, un redentor de la humanidad, un Bodhisattva, así como Jesús lo fue en Occidente, Buda para Oriente. Así que el espíritu del Buda se le apareció como un arcángelo con una flor de loto en la mano. Cuando Buda nació, dice en la tradición que dio los primeros 7 pasos de un solo, y dicen que dijo, bueno, donde caminó crecieron 7 flores de loto, y dijo, soy un salvador del mundo y vengo a salvar a la tierra. Ernesto, Sí, habla, hermana. te voy a interrumpir un poquito porque me gustaría que me dieras una idea de qué es lo que quieren, simbolizar a la hora de una fecundación inmaculada. No entiendo qué es lo que simboliza, qué es lo que representa, porque lo vemos en la madre de Buda, lo vemos en María, la madre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso es un misterio que solo aquí en este tipo de estudios podemos resolver. Bueno, lo que dice esotéricamente el mundo, todos lo conocemos, ¿no? Que el Espíritu Santo fecundó a María, que en la noche el ángel se le apareció y le dio lo que ya estuvimos analizando, y lo que estamos tratando aquí de desentrañar, que fue lo que comentamos en el punto de la anunciación sobre esa técnica secreta, que se llama el draconteo etéreo, que es una explicación científica ocultista cómo fue embarazada María, y en este caso también la madre de Buda, que en la noche, como repitiendo, Pero usando yo pregunto, ¿sí? ¿Eso puede llegar a ser real? Sí, es real lo que estamos viendo acá. María existió, también Jesús, y también era inmaculada. A lo que yo me refiero es el hecho que se da con un cuerpo astral. Exactamente. Un cuerpo astral tiene secreción en un momento dado, porque para que haya una fecundación, pues debe de haber una secreción del cuerpo, ¿no? Exactamente, eso sí, pero las secreciones pueden ser también etéricas, recordad, no solamente físicas, pueden ser etéricas o astrales. O sea, no necesariamente tiene que haber algo, el líquido, ¿cómo se llama? La semilla, sí, estamos hablando de eso. Mira, en el caso es un misterio físico, como una mujer virgen, o sea, con himen y todo, y nunca ha tenido hombre, no ha conocido hombre, como sale embarazada. Y eso ha ocurrido en el caso de estos grandes seres, como estuvimos analizando, que son una ley que se aplica a todas las culturas, porque eran templos muy perfectos, tanto María en este caso, como Mahadeva y como la madre, la de Bhakti, la de Krishna. Entonces, estudiamos de que tradicionalmente dicen que fue un elefante blanco quien fecundó en la noche a la mamá de Buda, a Jesús lo asocian con el Espíritu Santo, una paloma que fecundó a María, y a Krishna con otro, pero esotéricamente significa lo que estamos estudiando, de que un anciano muy sabio y santo, repitiendo la historia, usó conscientemente el cuerpo astral para fecundar a María, en este caso, ¿no? Pero antes de eso tuvo que tener consentimiento aceptado de todo lo que iba a pasar, ¿no? Que iba a ser repudiada por su propia familia, quién iba a creer que iba a ser virgen. Además, los judíos eran muy específicos para eso, ¿no? Una mujer en esas condiciones, no, la matan, pues. Exactamente, no, exactamente. Y antes aquí en 1800 lo mismo pasaba en todo Occidente, que toda la mujer debía llegar virgen al matrimonio obligatoriamente, y si no, no se casaba o le repudiaban. Eso era una cuestión bastante que a veces hasta las mataban a las mujeres, pues, o las expulsaban, pues, las exiliaban, como pasó con una manera en que venía un maestro, un gran maestro, porque, bueno, obviamente ellos dos fueron grandes maestros, tanto Buda como Jesucristo, ¿no? Sí, exactamente, fueron dos grandes maestros. Era la forma en que venían a la humanidad, a enseñar a la humanidad a través de ese método. Se pudiera entender. Sí, exactamente, fueron dos grandes reformadores, salvadores, redentores de la humanidad, que le mostraron el camino de la luz a los humanos que estaban perdidos, ya sea por el culto fetichista de la India o el culto fanático sangriento de los judíos. Jesús nunca adoró a Jehová, nunca adoró a Yahvé, nunca adoró a ninguna de las tonteras del Antiguo Testamento, porque él conoció al verdadero Dios que está dentro de nosotros, que es el Dios de amor, el Dios de la hermandad universal. Sí, esa es la explicación más o menos de qué pasó. Aquí estudiamos de que en la jerarquía está superior Buda, porque su mónada era de la sexta ronda, o sea que se adelantó 2 rondas, pues estamos en la cuarta,
En la quinta ronda, los hombres van a ser comúnmente como Jesús, como Platón, como Pitágoras, como Lao Tse, pero de la sexta ronda van a ser como Buda, más perfecto, que es un caso excepcional, como dicen los maestros en las cartas, acerca de cómo la monda se adelantó más de 2 rondas en el caso de Buda, que es la excepción. Por eso está a la cabeza de todo el sistema esotérico oculto, está Buda, en este caso, no es un misterio, y Jesús está jerárquicamente desde la quinta, igual que Platón y otros. Pero esa es la técnica que más o menos, no sé si comprendiste la explicación del traconteo etéreo. En otro momento vamos a estudiar eso más profundamente, que es una técnica secreta que solo aquí se explica cómo quedó embarazada. Así se ha revelado un misterio, pues un arcano más, la fecundación de Jesús, de la Virgen Inmaculada, que era verdad en este sentido, no son cuentos. Uno dice, bueno, el nacimiento de su hijo le fue anunciado por el Bodhisattva, que era el Redentor. Ajá, sí. ¿Alguna otra duda, hermana? No, está bien, gracias. Ahí cuando tengas preguntas, hermana, así es más interactivo. Dice, bueno, el espíritu le fue anunciado a Bodhisattva, que este es un liberador de la humanidad, un redentor, que apareció junto al lecho con una flor de loto, igual que Gabriel, como el arcángel en la mano, así también. Vamos a Egipto ahora, los egipcios representaban a su dios solar, Osiris, y Horus, constantemente asociados con la flor de loto. ¿Por qué tenía ese simbolismo tan misterioso, no? El Isis desvelada y el Osiris coronado. Es como en otra parte estudiar la esvástica, porque hay esvásticas en los mayas, en los aztecas, porque hay esvásticas en la isla de Pascua, atrás de las grandes estatuas. Es un gran misterio. En otra parte la esvástica. Bueno, entramos al subtema, los nenúfares, los lirios del arcángelo de Gabriel, que en los lotos. Todos estos hechos demuestran el origen idéntico de esta idea en los 3 sistemas religiosos. El hindú, ya estoy analizando qué pasó ahí, en los egipcios, Osiris Horus, en los hindú era el Bhagavad Gita, ¿no? Que mira entronizado a Brahma, y en el judaico cristiano, que es el arcángel Gabriel, y también está en el sistema budista, como lo analizamos en la fecundación de Mahadeva por el Bodhisattva. Este segundo objetivo de la sociedad, que es muy lindo, ¿no? El estudio comparativo. Estos libros, esta sabiduría es verdadera porque se siente, lo leemos y tiene una base histórica de evidencia, que no estamos hablando de realidades, no inventos como en otras religiones. Y sentimos que este tipo de estudio edifica nuestro corazón, nos da esa paz, esa belleza, esa inteligencia que solo estas obras nos dan, porque son obras realmente inspiradas. No por Elena fue el instrumento, por los maestros, que se llaman un procedimiento secreto Tulku, para manifestarse en ella por breves momentos. Donde quiera que se emplee el místico nenúfar, en este caso el loto, significa, esta explicación muy interesante, la emanación de lo objetivo, lo que es palpable con los ojos y los sentidos, ¿a partir de qué? Del oculto o subjetivo. Es una gran realidad, que esto se manifiesta en nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos están ocultos, nadie los miran, solamente se manifiestan cuando abrimos la boca y los articulamos. Ahí ya se manifiestan en palabra el pensamiento oculto. Así que esto es otra explicación del loto. O sea, que la semilla está en las hojas futuras, que todo lo objetivo emana de lo que decía Platón, el mundo, las ideas o los arquetipos, que ya lo vamos a estar analizando. Significa esa emanación, el loto, del objetivo, las plantas, las hojas del universo. ¿De dónde procede todo? Del oculto o subjetivo. Como el pensamiento es oculto, cuando se manifiesta en palabras pronunciadas, o de las semillas que contienen las futuras hojas del loto, como estuvimos analizando. Todo viene de lo subjetivo, todo viene de los planos arquetípicos, de los planos arupas, de los mundos de las ideas que decía Platón, del plano Adi, Anupadaka, que es sin padre, o el primero Adi, de ahí vienen todos esos arquetipos que van descendiendo y se van cobijando de materia, se van materializando todas esas formas. El pensamiento eterno, que está siempre oculto, de la deidad siempre invisible, una deidad que siempre está invisible, es como está en todas partes, como está omnipresente, está en cada átomo, en cada planeta, en cada sol de este universo. Ese pensamiento eterno de la deidad siempre invisible, que pasa de lo abstracto a la forma concreta o visible. Qué sentencia más bella, más corta y tan henchida de sabiduría. Pensamiento eterno, siempre oculto, la deidad siempre invisible puede ser la deidad, el absoluto, que pasa todo de lo abstracto. El pensamiento está oculto en la mente del cerebro y se materializa de forma concreta o visible. Se manifiesta esas semillas o esas plantas u hojas, esas invisibles. Pues tan pronto como las tinieblas se dispersaron y se hizo la luz, como estamos viendo en la cosmogonía anterior, en el último estudio, que dice que las tinieblas son padre y madre y el hijo es la luz, dice un proverbio oriental. Pues tan pronto como las tinieblas se dispersaron, se hizo la luz, no la luz física, estamos hablando de la luz espiritual, la luz suprema. La luz viene de los soles, la luz física. Se hizo la luz y se abrió el entendimiento de Brahma, el Logos creador,
y vio en el mundo ideal, miró en el mundo ideal que hasta entonces había permanecido eternamente oculto en el pensamiento divino. Vio en ese mundo ideal las formas arquetípicas de todas las infinitas cosas futuras que serían llamadas a la existencia. Es lo que ya Brahma, el creador, se dio cuenta de su misión, que estuvo meditando en posición de loto, dicen, y se abrió el entendimiento de Brahma y vio en el mundo ideal, ¿qué fue lo que vio? Las formas arquetípicas de todas las infinitas cosas futuras, de todas, que serían llamadas a la existencia y a la manifestación. Ese mundo ideal, vemos que Platón decía lo mismo, ¿no? Que todo es un arquetipo, que la mesa perfecta está en los cielos, o sea, en los planos superiores. Así Brahma miró que hasta entonces todas estas formas donde estaban ocultas, puede ser el simbolismo del arca estaban ocultas todas las semillas, había permanecido eternamente todo oculto en el pensamiento divino, como el Paima, el mundo ideal estaba en ese pensamiento divino, el mundo ideal estaba en el pensamiento divino, se parece mucho al mito de la caverna platónica, como dice en la República, en su famoso diálogo de Platón, con Sócrates y otras grandes eminencias, y crean la nación perfecta, en este caso la República. Comienza con el mito de la caverna, bueno, que todos lo conocemos, que están todos escondidos, viendo sombras, que son sus realidades y nunca han salido de esa cueva. Por ende, no conocen el sol de Oriente. Eso es una metáfora que se aplica a nuestra vida, tanto en el plano personal del ego como de nuestro mundo occidental, que está admirando tinieblas y no mira el sol, que es el que da la luz de todas las cosas, el sol espiritual. Bueno, ahí mira, en ese mundo de Brahma ya tiene la luz y vio las miró por fin en las formas arquetípicas de todas las cosas, de los elefantes, de los camellos, de todas las cosas futuras que serían llamadas a la existencia. La palabra existencia en su etimología quiere decir salir de la realidad. Ex es afuera, ¿no? Existir. Luego, después de desencarnar, es donde regresamos a la realidad. Vamos otra vez al uno, a la unión, y dejamos de existir físicamente en este caso. Deja de existir, como sucede en la caverna platónica, como las semillas de loto. Todas las semillas, bueno, están las plantas, las hojas futuras en esa pequeña semilla. Por lo tanto, estas formas se harán visibles. Serán llamadas de existencia, ¿no? Serán ya materializadas. En esta primera etapa de acción, Brahma no se había convertido todavía en el arquitecto del universo, el constructor del universo. ¿Por qué? Todos son etapas, no es un disco con un punto, después el punto se hace una línea en medio del círculo, el diámetro, después el fondo oscuro, y así van sucesivamente sucediendo las cosas. En esta primera etapa, bueno, Brahma no se había convertido todavía en el arquitecto, como arquitecto del universo, ha de dar existencia, dice en el PDF que están leyendo algunos, dice, como arquitecto del universo, ha de dar existencia objetiva, Brahma, a los tipos y